Para algunas personas solo es una broma, una palabra dicha sin pensar, una risa más en el patio, una tontería que se olvida al momento. Pero para otras personas esas palabras se quedan dentro, se convierten en tristeza, en miedo, en inseguridad, en un complejo que les acompaña cada día, en un silencio que nadie escucha, o en un infierno que parece no tener fin. El bullying no siempre deja heridas que se ven. A veces deja marcas en el corazón, en la confianza y en la forma de mirar el mundo. El bullying es toda aquella forma de maltrato físico, psicológico, emocional y digital que puede sufrir cualquier persona, independientemente de cuáles sean sus características físicas, de personalidad. La cuestión está que tienes que estar en el foco para sufrir una situación de acoso escolar. Finalmente es una forma de maltrato reiterada en el tiempo, que no es algo puntual, no es un conflicto puntual, sino que tiene que ocurrir mínimo 3 veces, en 3 ocasiones, para que ya podamos considerarlo acoso escolar, que lo podemos considerar bullying. Nosotros cuando vamos a los institutos nos gusta mucho hablar de qué no es el bullying, porque muchas veces la definición del bullying, que todas la conocemos, pero muchas veces confundimos todavía el concepto y nosotros ponemos mucha intención cuando trabajamos con los chavales, que un conflicto, una situación, incluso una pelea, situaciones que no son positivas, no tienen por qué ser bullying, obviamente, ¿no? Porque observamos que en ocasiones, pues al final, como se dice, ahora todo es bullying, ¿no? Y yo creo que es muy importante también saber qué es y qué no es, ¿no? Y creo que eso, cualquier conflicto, cualquier situación entre dos chavales o demás, obviamente no tienen por qué serlo. Desde el sistema educativo no podemos entenderlo como un simple conflicto. Nuestros chavales pues tienen peleas, tienen discusiones y todo eso pues va formando parte de su desarrollo personal. Estamos hablando de algo que es mucho más complejo. Para entender el bullying o acoso escolar podemos verlo que tienen que darse diferentes características. En primer lugar, existe una desigualdad de poder. Hay un chico o chica que está en inferioridad y un agresora o grupo en el que ejercen un poder sobre ella o sobre él. No tiene habilidades sociales o no tiene herramientas en el que se pueda defender. Existe también una persistencia en el tiempo. No estamos hablando de una simple pelea puntual, sino de unas situaciones que se van agravando durante un largo tiempo. Hoy en día, con nuestras redes sociales, estamos teniendo más dificultades porque no solo está en el momento del centro educativo, sino que el chico o la chica, desde que llega ya tiene miedo o tiene dificultades de venir, y con nuestras redes sociales puede llegar a su casa y con temas de grupos de WhatsApp o de otras redes sociales encontrarse inseguro. Y por último, también estamos hablando de que existe intencionalidad. No es algo puntual que pueda surgir en una clase o en un recreo, sino que va con intención de hacer daño. El agresor o grupo de agresoras tiene intencionalidad, está premeditado. Y muchas veces puede ser una situación física, verbal o lo que hoy en día es más común, que es el aislamiento del adolescente en el que lo está separando del grupo de iguales. El bullying realmente no es eh, algo por lo que deberíamos de ir todos remando a la par, ¿no? Al final es un mal mayor que se encuentra en cualquier colegio, en cualquier parque, en cualquier barrio, pero ya no solo hablamos de bullying en edades comprendidas, en edades menores, ¿no? Sino hay bullying con la mayor de edad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que cuando se habla de bullying, tenemos que tener muy presente el que tenemos que todos remar hacia el mismo lugar, ¿no? Que es intentar
pues acabar sobre todo con las injusticias. Le da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Desgraciadamente bastante presente, y bueno, yo creo que lo afrontamos, o más bien lo intentamos afrontar como sociedad. Creo que todavía nos queda mucho por conseguir y por poner todavía mucho, tanto elementos desde la educación, desde las propias aulas, desde formación al profesorado, a todas las personas que rodeamos a ese mundo, porque está muy presente y todavía queda mucho eso por hacer, de concienciar, de que los chavales tomen conciencia, como decía antes, de lo que es bullying y lo que no, cómo afrontar los conflictos. Queda mucho por hacer. Sí. Antes pues se trataba más de sancionar a la persona que era agresora y no se miraba por la víctima. Muchos de estos chicos y chicas lo que terminaban era abandonando el centro educativo y se iban a otro centro para empezar desde cero, era un poco como el exilio, ¿no? Entonces ahora pues se prioriza siempre la seguridad y el bienestar emocional del chico o la chica que sufre acoso. Trabajamos por esa reeducación emocional y esas habilidades sociales del chico, la chica o los grupos que están siendo agresores y acosadores. Entonces hemos pasado pues de ir a lo sancionador, de ir al momento de esa agresión, ¿vale?, a intentar pues también prevenir para que todos estos acosos y las situaciones en los centros educativos no se vuelvan a repetir. Todo está muy protocolizado hoy día y existen los protocolos ante el acoso escolar. Se escuchan muchas cosas de que a veces funcionan, a veces no. Son situaciones muy complicadas de afrontar, o sea, es muy fácil criticar de que no se hace bien, pero sí es verdad que está todo protocolizado. Otra cosa es que bueno, los protocolos no son perfectos por definición y siempre son mejorables. Yo he hecho muchas veces en falta que a lo mejor la propia participación de los chavales, que esté más presente su mirada, su visión. A veces son cosas demasiado farragosas o adultas, y para ellos es un concepto que les queda lejano, ¿no? Cuando dice, bueno, eso del protocolo es una cosa de mayores, y que aunque obviamente es algo que es responsabilidad de que construyamos nosotros, pero ellos lo ven algo como muy lejano, por así decirlo, ¿no? En un colegio obviamente es una problemática importante la que abordar. Es una situación complicada, aunque esté ese protocolo que decíamos antes, pero desde nuestra experiencia es verdad que es complicado, porque hay muchas personas que opinan, bueno, pues se aísla a esta persona hasta que se demuestre, no, pues lo que hacemos es, se expulsa y ya veremos, eso es injusto para la persona, pero bueno, y si mi hijo sigue sufriendo. Es una posición muy complicada para el instituto, para el colegio, como que, por así decirlo, está condenado también a que si las cosas no salen bien va a ser muy señalado, y si las cosas salen bien, que afortunadamente entiendo que en la mayoría de los casos eso obviamente no sale en televisión, ni tiene esa repercusión de hemos conseguido parar esta situación. Lo que tiene más repercusión obviamente es cuando existen situaciones que llegan a más, o como el caso que hemos comentado antes, ¿no?, que acaban en una desgracia. Deja de engañar, no quieras ocultar. Todavía yo creo que da mucho susto, da mucho miedo, tanto cuando se recibe desde mi hijo o mi hija está sufriendo bullying, o cuando se le acusa a mi hijo o mi hija de estar ejerciendo bullying. Digamos, se genera muchas veces en la casa la sensación desde la culpabilidad de que he hecho mal, de por qué no me he dado cuenta. A veces entra también el miedo. En ocasiones también hay chavales que nos dicen, si esto le pasara en mis padres, se enfadarían mucho o conmigo, o si pensaran que me están haciendo bullying, irían al otro padre y se montaría una. Digamos que se mueven muchas emociones, y en una casa yo creo que necesitamos todavía concienciar tanto a la sociedad en general, pero también a muchos padres y madres, de cómo abordar esta situación, porque a veces con la mejor intención de ayudarle, ya sea, insisto, desde uno u otro rol, a veces dificultan, ¿no? O muchas veces nos encontramos con chavales que decir, no, yo no se lo diría a mis padres porque se armaría, o mis padres la liarían, y ese chico, esa chica calla también por esa cuestión, ¿no?
Eso suele muchas veces ser lo más complicado. Es verdad que en la mayoría de los casos es la familia la que viene a contarnos al centro educativo que su hijo o su hija está sufriendo acoso. En el hogar, donde pasa pues, bueno, bastante tiempo y la familia conocen a estos chicos y chicas en sus circunstancias y es cuando empiezan a somatizar, a no dormir bien, a dejar de comer. Entonces ahí hay unas señales de alarma que ellos pueden ser pues la primera línea en la que detectar el acoso. Entonces cuando una familia viene a decirnos, lo primero que tenemos que hacer es agradecerlo y sentirse escuchados, y que lo que vamos a tratar es que su hijo o su hija pues esté lo más seguro posible. Lo que nos ocurre, pues viene la familia, lo habla o algún miembro de la comunidad educativa lo plantea, y entonces tenemos que empezar a informar a todas las personas que están involucradas. Y por supuesto hay que señalar aquellas situaciones en las que cuando ya vamos a ser adultos, entramos en la etapa más joven adulto, que tenemos unos 19, 20, 22, 23 años, si hemos vivido una situación de bullying y de acoso en nuestra adolescencia, hay muchos de ellos que terminan de no definir su personalidad. Es quién soy yo, ¿no? En quién me he convertido y qué es lo que hay para mí, ¿no? Y cuál es mi identidad, ¿no? Que se forma durante la adolescencia. ¿Cuál es mi identidad y qué es quién soy yo? Monstruo de papel, no sé contra quién voy. Yo creo que se atiende poco a la persona que ha hecho bullying todavía. Obviamente se pone mucha intención en la persona que lo sufre, pero todavía tenemos que poner mucha intención, dinero e interés en ayudar a esas personas. En muchas ocasiones son personas que han sufrido bullying anteriormente y cambian, por así decirlo, de rol, o en la mayoría de las ocasiones también hay detrás pues situaciones personales, familiares, etcétera, que llevan a ello. Y muchas veces se estigmatiza de forma muy drástica y no se hace ese análisis o esa ayuda, ese sostén, ¿no? Al final, si estamos hablando de menores, son personas a las que tenemos que ayudar especialmente, y si un chico o una chica está ejerciendo bullying, hay que ver qué hay detrás de esa conducta. Por ejemplo, también desde la presión de grupo, el de querer hacer algo, obviamente de una forma no adecuada a la hora de ganar atención, de conseguir un estatus social dentro de su grupo, de ver que el poder es algo que estimula mucho, a saber, ¿no? Hay muchas posibles razones, pero desde una posición de ayuda y no desde un señalamiento que a veces creo que también puede ser excesivo, ¿no? Que no quieras para nadie lo que no quieres para ti, ¿no? Al final también es algo complicado, porque cuando hablamos de un acosador y hablamos de edades menores, muchas veces nos olvidamos de que esa persona que todavía no tiene su cabecita bien formada y que no ha llegado a adulto, puede que esté pasando también por una situación complicada, ¿no? Y ese comportamiento agresivo, ese comportamiento con falta de respeto, violencia hacia los demás, es debido a alguna situación incontrolable que está viviendo, ¿no? En su casa, inseguridades propias, etc, etc. Y realmente las condiciones y por qué una persona hace bullying hacia otra, ¿no? Porque una persona acosa a otra, hay una parte que tiene que ver con la naturalización de la violencia. Somos una sociedad que en muchas ocasiones naturaliza la violencia como un comportamiento más, ¿no? Y la violencia no es algo, uno no nace siendo violento. La violencia se aprende, es algo que se aprende, ¿no? Y que se refuerza a lo largo de la vida. Consideramos mucho que hay una parte que si yo apoyo mucho la idea de que si tú tratas mal a otro o a otra es porque hay algo que no está bien contigo mismo. Si tú te sientes bien contigo mismo, no tienes la necesidad de tratar mal a otra persona, ¿no? Entonces hay algo ahí en lo que hay que ver qué es lo que está pasando en esa persona que hace bullying, ¿no? Que trata mal a otra persona. No consiste en aislarla, en quitarla, sí consiste en que asuma la responsabilidad de las consecuencias. Cuando entra en un mundo descomunal, siento mi fragilidad.
Sí, desgraciadamente ha habido un antes y un después en esta situación, en nuestro entorno así más cercano. De hecho, lo notamos mucho cuando vamos a los institutos y hablamos del tema del bullying y cómo pueden llegar a situaciones tan complicadas como el suicidio, como son los propios chavales los que tienen muy claro las circunstancias, el nombre de esta chica. Y es verdad que ha existido un antes y un después, insisto, desde esta desgracia, con una mayor toma de conciencia y de que esto es algo que puede llegar a ese tipo de situaciones tan extremas, que no es una tontería, ni un juego, ni una pelea de un conflicto cualquiera, ¿no? Sino que puede llegar a situaciones. De hecho, desgraciadamente el suicidio juvenil es ya hoy la causa de muerte entre jóvenes, se ha cuadruplicado en los últimos años y es una situación que obviamente está muy asociada muchas veces al concepto y a la problemática del bullying, del acoso escolar. ¿Cómo poder ayudar a una persona que sufre acoso escolar si yo estoy fuera de todo este conflicto? Sin duda, yo creo que una de las mejores opciones es estar y poder acompañar a la persona, preguntar ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Es necesario contarlo, es importantísimo pedir ayuda a los adultos de referencia, ya sea en la escuela, ya sea en un deporte que practiquemos al monitor o la monitora, al entrenador o la entrenadora, ya sea aquella persona familiar con la que yo pueda tener más confianza o incluso algún vecino o alguna vecina que nos pueda ayudar en esto, adultos de confianza que nos puedan echar una mano, ¿vale? Entonces, acompañar siempre a la persona y es muy importante creer lo que esa persona nos está contando. Nadie quiere estar en una situación de bullying, absolutamente nadie. Entonces tenemos que acompañar a esa persona y tenemos que hacerle por que pida ayuda. Es importantísimo que si estamos desde fuera es acompañarle, hacerle sentir que esa persona no es responsable de eso que está viviendo. Esto es muy importante, hacérselo llegar y hacérselo sentir grandemente, que nos tiene ahí, que estamos presentes y que le vamos a acompañar en esto, aunque a veces no sepamos muy bien encontrar la solución definitiva, ¿no? Pero por eso hay profesionales que se encargan de la atención a todos estos tipos de violencias. Entonces yo te voy a acompañar hasta allí, hasta donde pueda, ¿no? Y ahí hasta donde sepamos, pero que sepas que cuentas conmigo. La incondicionalidad es importantísima para hacerle sentir a la persona que sufre bullying que no está sola. Esto es muy muy importante, hacerle sentir que no está sola con esto que le está sucediendo. Es complicado, o sea, lo primero que tiene que tener el valor de contarlo al de enfrente, ¿no? A un compañero, a una compañera, a un amigo, a una amiga, a un hermano, a un adulto sobre todo, ¿no? Porque muchas veces lo contamos a un amigo cuando se habla de edades menores y ese amigo tiene miedo a contarlo por si van a cargar contra él, ¿no? Entonces hay que armarse de valor para contarlo a un adulto y que el adulto luego comience a menear y a trabajar en ello, ¿no? Para poder acortar eso. Y poco más, sobre todo que lo cuente, porque de eso no se sale solo. Se necesita ayuda y que te armes de valor para contarlo. Principalmente lo que le puedo decir o te puedo decir es que no te tiene que meter en la cabeza que no es tu culpa, que todo lo que te hacen, te dicen o te agreden no tiene nada que ver contigo, sino con los valores que tiene la persona o el grupo que te agrede. No tienes que tener miedo a hablar, a contarnos. Desde el sistema educativo pues somos profesionales que lo que vamos a hacer es ayudarte, acompañarte y hacerte que te sientas seguro. Entonces te animo a que te acerques a orientación, a dirección o a cualquier miembro o profesor de tu equipo educativo con el que te sientas más seguro y hables y lo cuentes. Tu silencio es su mayor poder para el agresor, entonces tenemos que empezar a cambiar esa situación, no te vas a encontrar solo, vamos a apoyarte y animarte a que hables. Cambiar de colegio a mitad de curso fue como entrar en una habitación donde ya había empezado una conversación y nadie se molestaba en ponerte al día. Todos tenían su sitio, su grupo, sus bromas internas. Yo era la que no encajaba en ninguna parte.
Los primeros días nadie me decía nada directamente, pero tampoco nadie me hablaba. Me sentaba sola, comía sola, esperaba que con el tiempo alguien se acercara. Bueno, todo empezó en educación física. Nunca se me habían dado bien los deportes, me ponía nerviosa, me costaba coordinarme y eso se notaba. El día que jugamos un partido fallé algo muy simple. Escuché un ¿pero tú sabes hacer algo bien? Y varias risas detrás. Ese día me fui a casa pensando que había sido mala suerte, que no volvería a pasar. Pero pasó. Y pasó al día siguiente y al otro. Nadie quería que estuviera en su equipo. Decían mi nombre y ponían cara de fastidio. Si fallaba exageraban el error. Si acertaba nadie decía nada. Yo empecé a sentir una vergüenza constante, como si cualquier movimiento que hiciera pudiera convertirme en motivo de burla. Luego dejó de ser solo en clase. Empezaron a llamarme la torpe por los pasillos. En el recreo, incluso gente que no estaba en educación física empezaba a repetirlo. Recuerdo empezar a inventarme dolores de barriga para ir a clase, tardar muchísimo en vestirme por las mañanas porque no quería salir de mi casa, pensar excusas para faltar. Lo peor no era lo que decían, era cómo me miraban. Esa mezcla entre risa y desprecio, sentía que yo era un error andante. Empecé a dejar de hablar, a no participar, a intentar que nadie se fijara en mí, a caminar mirando al suelo. Lo recuerdo con una claridad que me asusta. No fue un día dramático, no pasó nada grande, fue algo muy sutil. Empezaron a mirarme directamente, a reírse cuando hablaba, a intercambiar miradas entre ellos como si yo no estuviera entendiendo algo, que todo lo demás sí. Bueno, yo siempre fui el que hacía reír, el que soltaba la frase rápida, el comentario ingenioso, y eso me daba un sitio, la verdad. Me daba aceptación, me daba atención, me hacía sentir que si la gente se reía yo valía algo. Y bueno, yo salía un chico muy calladito, que siempre estaba solo, dibujando en una libreta, leyendo o lo que sea, y no hablaba con casi nadie. Entonces, en un grupo de adolescentes eso ya te convierte en alguien fácil de señalar. Un día en el recreo, alguien hizo una broma sobre cómo se vestía y yo añadí una broma más. Entonces el grupo se rió mucho, demasiado. Y yo recuerdo perfectamente que en ese momento la sensación de todos mirándome, todos riéndose por algo que yo había dicho, fue como descubrir un botón que si decía algo sobre él, el público reaccionaba y el grupo siempre se iba a reír. Entonces yo volví a sentir esa aprobación y empecé a buscar esos momentos, así con comentarios chiquititos, aparentemente sin importancia, sobre su ropa, sobre lo callado que era, sobre cómo caminaba, siempre en tono de broma, ¿sabes? Entonces, nunca le grité, nunca le pegué, y yo no pensé que eso fuera hacer bullying a alguien. Yo la verdad es que me decía que eran solo bromas, que no era para tanto, pero claro, todos los días, recuerdo verle muchas veces bajar la mirada y encogerse un poco, no responder, y en lugar de frenarme, pues esto la verdad me hacía más fácil en mi día a día reírme de él, porque es que claro, no había confrontación, no había consecuencias, nadie me decía que eso estaba mal, y yo solo pensaba que el grupo se reía conmigo, y en que estaba dentro, y en lo integrado que estaba, nadie se estaba riendo de mí, sino conmigo. Creo que buscaba pertenecer, sentir que no estaba solo, sentir que los demás me veían y que se reían conmigo y no de mí. Era una forma muy madura y cruel, la verdad, de conseguir atención y aceptación, pero es así. Lo que más duele, o por lo menos a mí, era el silencio. Sin duda el silencio. Las palabras dolían, claro, pero las risas se atraviesan. Pero el silencio te hace sentir invisible. Que nadie salga a decir basta, que nadie te mire con complicidad, que nadie te defienda, te hace pensar que quizás el problema eres tú, que tal vez mereces ese trato. Ese silencio fue lo que más me rompió, porque sentía que estaba completamente sola en medio de un montón de gente. Hola, soy Nacho e hice bullying durante 3 años. ¿Qué le dirías a esa persona si la tuvieras delante? Hombre, perdón, ¿no? Yo creo que perdón por las veces que convertí a la otra persona en el blanco de mis bromas, de mis empujones, de las risas.
yo creo que eso, perdón por no querer ver lo que estaba haciendo o por no pararme a pensar en cómo podía sentirse. Y hombre, hoy cuando intento imaginar lo que esa persona pudo vivir por mi culpa, lo que siento es vergüenza, una vergüenza y una tristeza que al final tienes que cargar con ello, porque entiendo que mientras yo buscaba encajar, alguien más estaba sufriendo en silencio. Y ojalá pudiera volver atrás y hacerlo diferente. Y ya está, no puedo arreglarlo, pero puedo decir que lo que siento es compasión, que lo siento de verdad y que nunca volvería a ser esa persona, desde luego. Hola, soy Alejandra y fui víctima de bullying durante toda la ESO. Si pudieras hablar con la persona que te hizo daño en ese momento, ¿qué le dirías? Que yo no era fuerte, que aunque por fuera intentara aparentar que no me afectaba, que por dentro me estaba rompiendo en pedazos, que cada comentario se quedaba conmigo cuando llegaba a casa, que yo pensaba en eso durante horas, incluso días, que no era un juego, que no era solo una broma, que para mí era algo que me estaba cambiando la forma de verme y de sentirme.